Continuando con la unidad de enlace químico, vamos a hablar ahora del enlace metálico. El enlace metálico se presenta en todos los elementos que conocemos como metales de la tabla periódica y también en lo que denominamos aleaciones. En todos estos casos, las sustancias que presentan enlace metálico presentan las siguientes propiedades. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, son buenos conductores del calor y de la electricidad, son maleables y dúctiles. La maleabilidad es la facilidad de formar láminas y la ductilidad la facilidad de formar hilos. Tienen puntos de fusión y ebullición variables y presentan brillo metálico. Para poder explicar estas propiedades existen dos teorías, la teoría del mar de electrones y la teoría de bandas. En la teoría del mar de electrones tenemos los cationes del metal inmersos en un mar de electrones de valencia, de forma tal que estos electrones de valencia poseen un movimiento libre por toda la estructura sin pertenecer a ningún átomo en particular, en este caso a ningún catión. Esto hace que exista un enlace que se extiende en todas las direcciones. Es una de las características de la teoría que permite explicar entonces las siguientes propiedades. La conductividad eléctrica y térmica se puede explicar por el libre movimiento que tienen los electrones a través de todo el mar de electrones. La maleabilidad y ductilidad se explica en virtud de estos enlaces direccionales, ya que ante un esfuerzo externo, las diferentes capas pueden deslizarse unas sobre otras sin que se rompa la estructura del metal. Y esto es lo que favorece la formación tanto de láminas como de hilos. Los puntos de fusión y ebullición pueden explicarse teniendo en cuenta la fuerza del enlace de los cationes con los electrones de ese mar de electrones. Y para poder medirla, podemos considerar o vamos a considerar el potencial iónico. El potencial iónico en cada caso nos va a dar un indicio de la fuerza del enlace metálico. Entonces, mientras mayor sea el potencial iónico, mayor va a ser la atracción de los cationes dentro de ese mar de electrones y por lo tanto más fuerte es el enlace metálico. Esto hace entonces que los puntos de fusión y ebullición sean más fuertes y también podemos hablar de la dureza de los metales. También un enlace metálico más fuerte nos estaría indicando que el sólido metálico es más duro. Si estamos comparando elementos de un mismo grupo y estamos considerando el potencial iónico, podemos decir que mientras mayor sea el radio, es decir, a medida que descendemos en un grupo, disminuye la fuerza del enlace metálico y por lo tanto disminuyen los puntos de fusión y de ebullición. Esta teoría, la teoría del mar de electrones, lo que no explica es el brillo metálico. Para poder explicar el brillo metálico vamos a hablar enseguida de la teoría de bandas. Con estos conceptos que acabamos de ver, sin embargo, podemos resolver el ejercicio 5 de la guía del seminario. En el ejercicio 5 hay que hacer una estructura del escandio y del calcio según la teoría del mar de electrones. Entonces, tendremos aquí para el caso del escandio los cationes inmersos en ese mar de electrones y para el caso del calcio también los cationes calcio más 2 inmersos en ese mar de electrones. Respecto de esta teoría entonces lo que acabamos de fundamentar y su esquema, podemos ahora predecir los puntos de fusión y la dureza. Para ello dijimos que una medida del enlace metálico es el potencial iónico. Tendremos entonces que considerar el potencial iónico del escandio y del calcio. Para el caso del escandio tenemos una carga más 3 y el radio del escandio más 3 y en el caso del potencial iónico del calcio en el numerador tenemos el más 2 sobre el radio del calcio más 2. De esto resulta que el potencial iónico del escandio es mayor que el potencial iónico del calcio. Por lo tanto, como recién explicamos, el potencial iónico nos está dando una medida de la fuerza de ese enlace metálico. Y teniendo en cuenta cómo varía, podemos concluir que el punto de fusión del escandio va a ser mayor que el punto de fusión del calcio y también
En consecuencia, la dureza del escandio va a ser mayor que la dureza del calcio. Todo ello fundamentado por la fuerza del enlace metálico, cuya magnitud o cuya idea de cómo varía podemos tener a partir del potencial iónico. Continuando con las teorías que explican el enlace metálico, y para poder explicar ahora el brillo metálico, vamos a hablar de la teoría de bandas. La teoría de bandas se deduce de la teoría del orbital molecular, que también se utiliza para el enlace covalente. En esta teoría se aplica lo que se llama método CLOA o combinación lineal de orbitales atómicos. Los orbitales atómicos de los metales se van a combinar linealmente para generar orbitales moleculares. Se van a generar entonces tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos se están combinando. Esta teoría dijimos que explica el brillo metálico y ahora vamos a ver de qué forma lo explica. En primer lugar, vamos a ver qué ocurre cuando combinamos linealmente los orbitales atómicos donde se encuentran los electrones de valencia de los metales. En este caso, en este esquema tenemos representado el orbital 2s, podría ser por ejemplo de un átomo de litio. La forma esférica corresponde a la forma que ustedes ya conocen de los orbitales s, y fíjense que estamos representando aquí que se combinan dos orbitales 2s, es decir, de un átomo de litio y de otro átomo de litio. Cuando se combinan linealmente, podemos sumar, podríamos decir, estos orbitales atómicos, o es equivalente, en el segundo caso vamos a ver, a sumarlos, pero sumarlos y restarlos, en este caso sumarlo con el signo cambiado, contrario, con un signo negativo. Cuando sumamos los dos orbitales 2s y se produce una interferencia de tipo constructiva, obtenemos un orbital molecular que, si consideramos una línea que una los dos núcleos de los átomos que estamos considerando y tomamos un punto arriba, tiene un signo positivo, y tomamos su simétrico respecto de esta línea imaginaria que estamos mencionando, también tiene signo positivo. Esto quiere decir que es simétrico respecto a esta línea, y como es simétrico lo llamamos a este orbital molecular sigma. Cuando sumamos un orbital molecular con el signo contrario, se produce, podríamos decir, una interferencia de tipo destructiva. Y como resultado obtenemos otro orbital molecular y en el medio un plano que se denomina plano nodal. En ese plano no existe la posibilidad de ubicar un electrón. Nuevamente, si consideramos un punto por encima de la línea que une a los dos núcleos de los átomos que estamos sumando, tiene un signo en este caso positivo y su simétrico tiene el mismo signo, lo mismo, en este caso tiene un signo negativo y su simétrico tiene un signo negativo, pero como tenemos aquí una región donde no es posible encontrar un electrón, a este orbital molecular, si bien es simétrico, lo vamos a llamar antienlazante y para identificarlo le colocamos un asterisco. Dijimos entonces que de combinar linealmente orbitales atómicos obtenemos la misma cantidad de orbitales moleculares. Por lo tanto, por la combinación se obtiene un orbital enlazante y un orbital antienlazante. Estos serían los dos orbitales moleculares que se obtienen. Esto mismo lo podemos representar en un diagrama energético. Como dijimos que estamos hablando de átomos de litio, en este diagrama de energía creciente yo voy a representar el orbital 2s de un átomo de litio y aquí el orbital 2s de otro átomo de litio. Cuando estos dos orbitales se combinan, obtengo orbitales moleculares que los represento en el centro de este diagrama. Entonces, para un átomo de litio, tengo acá su electrón, y para este otro átomo de litio tengo también el electrón, y estos electrones van a ubicarse en los orbitales moleculares dentro de una estructura donde hay muchos átomos metálicos.
Entonces, a partir de lo que observamos de la combinación lineal de orbitales atómicos, se obtiene siempre, dijimos, un orbital enlazante, sigma 2s, lo llamamos en este caso, que tiene menos energía que los orbitales atómicos que estamos sumando, los que estamos combinando linealmente, por lo tanto los representamos más abajo, y obtenemos también un orbital antienlazante de mayor energía que los orbitales atómicos que estamos considerando. En estos orbitales moleculares van a ubicarse los electrones de valencia. En este caso tenemos solo 2 electrones de valencia. Y para ubicarse van a seguir las reglas que ya conocemos de ubicación de los electrones, siguiendo el principio de construcción en el que los electrones se ubican en los orbitales de menor energía a mayor energía y siguiendo también la regla de Hunt. En este caso entonces esos 2 electrones de valencia se ubican en el orbital sigma 2s y ya no hay más electrones para ubicarse en el orbital sigma antienlazante 2s, por lo tanto queda vacío. Esto que estamos considerando para los átomos, para 2 átomos de litio, lo podemos replicar para muchos átomos de litio. Tantos átomos nos van a permitir obtener la misma cantidad de orbitales moleculares. En este esquema, por ejemplo, está simplificado, hay 4 átomos de litio y obtenemos entonces 4 orbitales moleculares. Como hay 4 átomos de litio y la configuración del litio externa es 2s1, tenemos 4 electrones de valencia y como dijimos que comienzan a ubicarse desde el nivel de menor energía al de mayor energía, quedan nuevamente completos los orbitales enlazantes sigma 2s y quedan vacíos los orbitales antienlazantes sigma 2s. Esto entonces lo podemos repetir, si queremos, para el número de Avogadro de átomos de litio. Es lo que dice la teoría de bandas. Entonces, si lo repetimos para el número de Avogadro de átomos de litio, aquí tenemos simplificado en realidad, parecería que representamos un solo átomo de litio, pero en realidad acá representamos n átomos de litio y por cada orbital atómico que estamos sumando obtenemos, recuerden, un orbital molecular. De esta forma, entonces, cada una de estas líneas que hemos representado de color azul me están representando los diferentes orbitales moleculares, en este caso los orbitales enlazantes. Y con estas líneas rojas estamos representando los orbitales antienlazantes que obtendríamos de combinar linealmente n orbitales atómicos de n átomos de litio. Entonces, en la estructura de un metal, cuando hacemos esta combinación, resulta que todos los orbitales atómicos enlazantes van a terminar formando una banda energética y también todos los orbitales atómicos antienlazantes forman una banda energética. A la banda que forman los orbitales enlazantes la llamamos banda de valencia y a la banda que forman los orbitales antienlazantes la llamamos banda de conducción. En el caso de los metales, estas dos bandas se encuentran muy próximas unas de otras o en muchos casos se encuentran solapadas energéticamente. Este solapamiento entonces hace que los electrones que se encuentran en la banda de valencia puedan excitarse levemente y pasar con un mínimo aporte de energía a la banda de conducción y de esta forma conducir la corriente eléctrica. De esta forma entonces podemos explicar la conducción eléctrica a partir de la teoría de bandas. Ahora respecto del brillo podemos decir que los electrones pueden excitarse y pasar a partir de esta excitación a la banda de conducción porque tienen una leve energía extra. Cuando vuelven a la banda de valencia, esa energía extra la emiten en forma de brillo y de esta forma esta teoría explica el brillo metálico. Bien, la teoría de bandas entonces nos permite además explicar la existencia de sustancias que se denominan aislantes y de sustancias que se denominan semiconductores. En esta representación
tenemos en color celeste la banda de valencia y en color amarillo la banda de conducción. En las sustancias que se denominan semiconductores y aislantes, no existe el solapamiento energético que existe en el caso de los conductores, sino que existe una brecha energética, que en algunos casos también se denomina también banda prohibida. En el caso de los semiconductores, como el silicio y el germanio, que son semiconductores intrínsecos, esta brecha energética no es muy grande. Y puede haber entonces algunos electrones que tengan la suficiente energía cinética como para saltar a la banda de conducción y conducir la corriente eléctrica. En estos casos, los semiconductores podrían, por ejemplo, a partir de la entrega de energía en forma de calor, es decir, calentando un semiconductor, hacer que estos electrones tengan mayor energía cinética y a partir de allí entonces saltar a la banda de conducción. Es decir, que en el caso de un semiconductor, el calor favorece la conducción. En el caso de las sustancias que se denominan aislantes, esta brecha energética es muy grande y no hay energía entonces que los electrones puedan adquirir excitándose para poder saltar a la banda de conducción. Por lo tanto, la banda de conducción en un aislante se encuentra siempre vacía. Esto es lo que ocurre con los no metales en la tabla periódica, que son en general aislantes.